Hola, soy el profesor Sergio Alberto Vaca Gándara, maestrante de la Universidad IEXPRO en la materia de Seminario de Creatividad y Habilidades Docentes, la cual es impartida por la doctora Adriana Amosurrutia Elizalde. Y esta entrevista se basa en mi experiencia sobre las actividades de esta materia a manera de análisis de resultados de la misma, así como de conclusión. Menciono que no pudo ser una entrevista como tal, ya que a los alumnos que iba a entrevistar no tuve la autorización por parte de los padres y madres de familia de mi centro de trabajo. De acuerdo al FODA, ¿qué debilidades y amenazas rescaté para implementar mi planeación con líderes creativos? Bueno, en mi institución, en mi salón, al realizar dicho análisis, pues detecté algunas fortalezas, como lo son indicadores educativos por encima de la media de la escuela, alumnas y alumnos con alto grado de voluntad y conocimientos, al aplicar métodos y técnicas de acuerdo a su nivel cognitivo. También encontré algunas debilidades, por ejemplo es que varias alumnas y alumnos con frecuencia llegan con retardo a clases y también que algunos alumnos ponen poco empeño al trabajo con métodos activos como son prácticas, trabajo en equipo o exposiciones. Y también poco apoyo de algunas alumnas en el programa de lectura propuesto. Y detecté también algunas amenazas, como el alto índice de deserción dentro de la escuela y por ende en el grupo. Ausencia de alumnas y alumnos por trabajos temporales en estas fechas por trabajo en las huertas manzaneras de aquí de la región de Ciudad Cuauhtémoc. La crisis económica en la cual están inmersas las familias de nuestras y nuestros alumnos también fue una de las amenazas que yo encontré al realizar el FODA de la escuela. Y de acuerdo a este análisis FODA realizado en mi centro de trabajo para alcanzar el éxito en las actividades que desarrolla la Escuela Secundaria Técnica número 5 en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, y del desarrollo dentro del aula de clases, el diagnóstico situacional, identifiqué las variables de apoyo y las que trabajan en contra de la consecución de los objetivos presentes y futuros de la institución, para lo cual se realizó el análisis que me permitió plantear las oportunidades y amenazas, así como también las fortalezas y debilidades para con los alumnos que son líderes creativos y también con alumnos que tenemos que tener actividades incluyentes con la finalidad de generar capacidad a través del seguimiento de estrategias establecidas. ¿Qué criterios empleé para elegir a los líderes creativos? Bueno, pues al momento de realizar esta actividad encontré algunas características en los líderes creativos y que yo seleccioné hablando en el caso de Michelle C.G. Lo menciono así pues por lo que les comentaba anteriormente de la autorización de los padres de familia. ¿Y qué encontré yo en ella? Pues fue apertura a la percepción, flexibilidad, fluidez mental. Ella es muy espontánea, es persistente, tiene un grado alto de imaginación, es curiosa al momento de querer aprender más, tiene mucha imaginación, tiene curiosidad intelectual y artística y aceptación de ella misma. ¿Y qué es lo que lo distingue a Michelle de los demás compañeros? Pues que ella es más autónoma, es más independiente en sus juicios, es más autosuficiente y es más introvertida. Estas son algunas de las características que yo encontré en Michelle para detectarla como una alumna que es una líder creativa. Entonces, estas son las características que yo vi en ella y también las que lo distingue de los demás compañeros. ¿Cómo fueron los resultados de la planeación con líderes creativos en comparación con la planeación incluyente en cuanto a resultados actitudinales? Comprender los tipos de inteligencia me permitió construir paulatinamente un sentido de aptitud. Exponerlos a una diversidad de experiencias y materiales puede ayudar a descubrir los talentos incipientes en áreas diversas. La variedad de tipos de inteligencia, por lo tanto, se hace visible con adolescentes y jóvenes que manifiestan talentos en áreas concretas. Hemos de considerar que descubrir y estimular los diversos tipos de inteligencia no es una labor aislada del maestro, sino que debe formar parte de un proyecto educativo. Por ello,
es que el análisis que realizamos de los ejemplos que hicimos en las planeaciones con líderes creativos e incluyentes, podemos observar que están carentes de topar en consideraciones que es importante que como educadores pensemos que solo se alcanzará la diversidad creativa en la medida en que el aula se viva a la democracia. La diversidad creativa se puede visualizar en el ámbito de una escuela que acepte la individualidad, en el decir, hacer y pensar. Una escuela que entiende la peculiaridad de unos alumnos reales situados históricamente en un contexto social y cultural, paralelamente la cotidianidad de la escuela implica también compartir espacios y tiempos para escuchar los intereses de los demás y sus opiniones e ideas. ¿Cuál fue el resultado de la entrevista? De la variedad de efectos de la creatividad, se hace pues indispensable que el docente comience por modificar sus prácticas para que de esta manera poder coincidir e incidir en nuevas posibilidades para los alumnos, y se deben de romper los paradigmas que hasta ahora vienen prevaleciendo en el ámbito de la docencia. Desafortunadamente, tal parece que en las prácticas educativas se limita el pensamiento divergente del alumnado, centrándose en actividades o en ideas que ya son arcaicas en la forma de cómo se está educando y llevando a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, es dable intuir que las propuestas hechas desde la reforma anterior han sido valoradas en su justa dimensión por el profesorado. Una parte fundamental del aprendizaje creativo radica en el hecho de observar un problema y buscar resolverlo. Sin embargo, seguimos observando problemas alejados de la realidad contextual de los alumnos, planteamientos diversos, problemas que no permiten el uso de habilidades creativas y desafortunadamente maestros que siguen el recetario como una mantra, lo que los aleja de las posibilidades de una mayor comprensión y del uso de la creatividad para que pueda existir una sensibilidad al problema. El alumno debe verlo como algo tangible, real, y las propuestas que encontramos en nuestros materiales pues son muy generales y muchas de las veces alejadas de la realidad de estos y de nuestra regionalización, por lo que es donde el maestro debe poner en juego su propia creatividad, ser creativos, líderes también creativos para, para poder resolver y despertar el interés en el alumno al sembrar en la semillita de poder investigar más allá de la mera realización de una actividad económica, porque muchas veces nosotros les ponemos nada más lo que es la actividad, pero pues nunca nos damos cuenta de que realmente si al niño le tomó interés o no le tomó interés hacerlo, o si lo hizo nada más pues por hacer la actividad. Y es importante que como educadores pensemos que solo se alcanzará la diversidad creativa en la medida en que el aula se modifique en las prácticas que nosotros tenemos como docentes. Se apertura a nuevas propuestas metodológicas, pedagógicas y se mantenga una actualización permanente del magisterio, pero que el docente asuma el rol social y educativo que le compete. La diversidad creativa se puede visualizar en el ámbito de una escuela que acepte la individualidad en el decir, en el hacer y en el pensar, como anteriormente lo estaba yo comentando, y no únicamente es que sí la escuela sí lo hace, pero realmente al último pues no lo llevan a cabo, no lo hacen. Entonces únicamente se quedan las actividades de la escuela, pues se quedan básicamente en el hacer o en el pensar, querer hacerlo, sin hacerlo de una manera adecuada y de una buena manera para que podamos nosotros despertar en los alumnos la creatividad, la imaginación, el buen desempeño de ellos en la escuela. Y la conclusión personal de las actividades desarrolladas, pues puedo concluir en primera instancia que el uso de materiales que siguen prevaleciendo en la práctica educativa deben ser un mero apoyo que pudiese servir en algunos de los casos, y que en estos mismos deberían estar regionalizados
con una variedad de propuestas que permitan tanto al docente como al alumno hacer uso de su propia creatividad. El reto al que se enfrenta la educación en estos tiempos es de un alto valor. La propia eticidad docente requiere que nosotros mismos vayamos a la par del avance de la ciencia y modificando nuestras prácticas. Los aportes de la neurociencia al campo educativo es enorme, como enorme es el reto que tenemos los docentes para ampliar las posibilidades de aprendizaje de todo aquel alumno que llega a nosotros. Comprender los tipos de inteligencia hace visible con ejemplos de niños, adolescentes y jóvenes que manifiesten talentos en áreas concretas. El maestro debe, por lo tanto, de poner en juego sus propias competencias que permiten hacer una amplia gama de intereses para los alumnos y que estas actividades que nosotros hagamos pues sean pensadas tanto en alumnos que tengan algún liderazgo y aprovecharlo, o sea, aprovechar ese liderazgo que ellos tienen pues para sacarles provecho y así aumentar el apoyo o la ayuda que les podemos brindar a los otros alumnos y de esa manera poder ser un poco más incluyentes en esta situación. Y al momento de realizar las actividades, pues sí fueron realizadas de una manera adecuada, de una manera bien hecha por parte de los líderes creativos. Y al momento de realizar las actividades incluyentes, pues sí se logró que los alumnos que en este caso estábamos, en las alumnas que en este caso estábamos planeando o practicando o haciendo las mejoras a la planeación, sí se llevó a cabo, sí las hicimos y de la manera que estaban planeadas, sí fueron acordes a lo que se esperaba de esas actividades. Bueno, pues por mi parte es todo, les agradezco la atención al mismo, estamos para realizar este tipo de actividades. Muchas gracias y buenas tardes.